Bien, vamos a comenzar mencionando que la mayoría de rasgos que se presentan en los seres vivos corresponden a la herencia no mendeliana, como es el caso, como citamos aquí, de la codominancia, herencia intermedia, alelos múltiples, poligenes, determinación del sexo y herencia ligada al sexo. En el caso de la herencia mendeliana, lo que cabría mencionar es que Mendel tuvo mucha visión o tuvo mucha suerte de encontrar los organismos que presentaban rasgos según sus leyes. Pero en el siglo XX se descubrió que la mayoría de rasgos de los organismos eucariontes responden a este tipo de herencia, la no mendeliana. Y bueno, pues vamos a ver en primer lugar lo que es la codominancia, mencionando que esta es un tipo de herencia que tiene como característica que los rasgos dominantes que presentan los dos progenitores se van a heredar a la descendencia. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a manifestar los rasgos mutuamente, ¿sí? O sea, no va a quedar aquí ningún rasgo encubierto, sino que se van a manifestar ambos rasgos. Entonces, como vemos aquí en el ejemplo de la begonia, que si se cruzan dos organismos o plantas con flores, por ejemplo, en este caso, de color rosa, con otra planta que da flores blancas, y siendo los dos organismos de raza pura dominante para ambos colores, entonces la F1 o primera generación filial, su descendencia va a heredar los dos alelos dominantes y se van a manifestar precisamente ambos colores, ¿sí? Y entonces el resultado, como vemos aquí en la fotografía, es que esta planta va a tener flores con un patrón de manchado, como vemos aquí. En ciertas regiones rosa o rojizo y en otras regiones blanca, ¿sí? Entonces, aquí podemos apreciar del por qué se le llama herencia no mendeliana, debido a que no hay ocultamiento de alguno de los rasgos, como en el caso de la primera ley y segunda ley, que habla de rasgos recesivos. Aquí al contrario, ambos son dominantes. Entonces estamos hablando que aquí van a dominar los dos rasgos y se manifiestan simultáneamente en una descendencia que va a presentar, por ejemplo, en este caso, un patrón de manchado. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver el mismo caso que sucede de codominancia con una planta que se llama Don Diego de Noche o Mirabilis jalapa, que es su nombre científico. Aquí específicamente podemos apreciar cómo en la flor se han heredado los patrones del color de los progenitores y curiosamente da esta combinación de color en una sola flor. Inclusive podemos apreciar en esta diapositiva que, bueno, no nada más se presenta la codominancia en plantas, sino también en animales, ¿sí? De hecho, se puede ver en algunas variedades o razas de ganado vacuno que si hay, por ejemplo, vacas o toros, en este caso blancos o negros, pues se va a manifestar en la descendencia del F1 un patrón de manchado donde está tanto presente el color blanco como el negro. Y esto es derivado de la dominancia de ambos alelos heredados de los padres, ¿sí? Y entonces aquí a partir de un genotipo homocigoto dominante en ambos casos, la descendencia presenta un genotipo heterocigoto pero dominante en ambos
alelos. Ahora, en este ejemplo, con otro patrón de coloración que sería rojizo y blanco, pues se va a presentar en la descendencia F1 también un patrón de manchado que sería en unas zonas café y otras zonas blanquecinas o blancas, y esto se le llama ruano. Esto entonces también corresponde a lo que se llama codominancia. Y bueno, hay otro caso de herencia no mendeliana, en donde podemos apreciar que hay también combinación de los alelos dominantes y se unen en la descendencia F1, pero sin embargo no va a aparecer ese patrón de manchado como vimos en los casos anteriores, sino que aquí va a haber como una mezcla homogénea de ambos colores, y entonces, como si fuera una combinación de pinturas, dos plantas, una con flor roja y otra con flor blanca, se segregan sus alelos, se fecundan y la generación filial 1 va a obtener un genotipo heterocigoto o híbrido, pero con una combinación homogénea, y va a dar un color rosa. Si nosotros hacemos esa combinación con pinturas, si mezclamos pintura roja y blanca, pues ya sabemos que nos da un color rosa. Y aquí vemos exactamente lo mismo. A esto se le llama dominancia intermedia. ¿Por qué? Porque ahí va a estar casi en una proporción de manifestación del fenotipo de 1 a 1. ¿Sí? Estaríamos viendo que se manifiestan completamente de forma homogénea. Y entonces esto se llama dominancia intermedia. De igual forma, vemos en estas fotografías, en el caso de los claveles, que se da este tipo de dominancia intermedia o incompleta, porque tenemos de nuevo individuos dominantes para el color rojo, individuos dominantes para el color blanco, que si se fecundan van a tener una descendencia heterocigota, pero el color va a ser rosado. Y si se fecunda, se reproducen entre sí la F1, entonces se van a obtener individuos que van a dar flores, no nada más rojas, sino también rosas e inclusive blancas. Y entonces aquí se recupera el color de los parentales originales que vimos al principio. Ahora, este ejemplo me gusta ponerlo porque pues vemos ya la fotografía, pero hay un error. Este error es de que aquí manifestaron al escribir las letras como si fuera dominante y recesivo, pero no. Aquí yo la corrección que hago es indicar, por ejemplo, R mayúscula y blanco, B mayúscula, B mayúscula, que al combinarse pues van a ser RB, y aquí los resultados es RR mayúscula, RB mayúscula y BB mayúscula, lo que otorga entonces los colores dominantes. En este caso sería herencia o dominancia intermedia o incompleta. Bueno, hay otro tipo de herencia no mendeliana que se llama alelos múltiples. En el clásico ejemplo se cita el sistema sanguíneo ABO, y que pues se da precisamente por la combinación de varios alelos que están determinando a los grupos sanguíneos A, B, AB y O. Y ustedes pues sabrán qué grupo de sangre tienen. Entonces esto manifiesta los alelos que se presentan en lo que es la sangre, o sea, los glóbulos rojos.
Y los grupos sanguíneos se determinan a través de pruebas sencillas, usando antisueros. Y aquí, como ven, dependiendo del antisuero, va a coagular para determinar qué tipo de sangre es cada persona. Ahora, en esta diapositiva podemos observar precisamente lo que mencionaba de los diferentes tipos de alelos que se manifiestan para dar el fenotipo de los grupos sanguíneos. Como apreciamos aquí, el tipo sanguíneo A y B son dominantes y están asociados a un alelo I mayúscula. Entonces, estando presentes estos alelos dominantes, pues se va a manifestar el tipo de sangre, ya sea A o B, o inclusive si se combinan entre sí, el tipo AB. Sin embargo, hay un alelo recesivo, que solamente se manifiesta si está en su forma homocigota. Y esta forma, pues va a manifestar el tipo de sangre O. Y bueno, ya con esta información vemos precisamente aquí en esta tablita que el genotipo, como decía yo, un homocigoto dominante o un heterocigoto teniendo el alelo dominante A, pues va a dar el tipo de sangre A. En el caso de este par de alelos, o sea, el genotipo siendo homocigoto o heterocigoto para B, pues va a dar el tipo B. Y si se unen A y B, los alelos dominantes, pues se va a manifestar AB. De hecho, aquí podemos apreciar que eso sería así como codominante, ¿verdad? También. Y finalmente, en el caso de los alelos recesivos y minúscula, solamente cuando se manifiestan en esta forma unidos, homocigotos, pues va a dar el tipo O, el tipo de sangre O. Ahora, dependiendo del país, de la raza, pues va a haber o más abundante los tipos A, o los tipos O los tipos B. Y eso sí, la sangre más, digamos, rara en el sentido de que hay pocos individuos que manifiestan este tipo sanguíneo, pues es el AB. Aquí en el país la más abundante es el tipo O sea que son homocigotos recesivos. Le sigue la A, después el tipo B y al final el tipo AB, que es la menos frecuente en la población mexicana. Bien, otro tipo de herencia no mendeliana son los poligenes. Los poligenes se refiere a que no nada más va a ser un gen con sus alelos alternativos los que van a participar en la manifestación de un rasgo, sino que aquí hablamos de 2 o más genes, los cuales van a tener alelos alternativos y que entonces se van a hacer combinaciones generando una enorme cantidad de posibles combinaciones. De hecho, esta imagen, como pueden ver, son pimientos, son de la misma especie, pero son variedades producto de la recombinación de varios genes que como consecuencia de esa combinación dan diferentes colores. Y así muchos vegetales presentan este tipo de herencia no mendeliana, o sea, poligenes. De hecho, los seres humanos también presentan muchos rasgos a nivel de herencia poligénica. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es el color de piel, la estatura, el peso, el metabolismo, todo esto es producto de herencia poligénica. Y vamos a hablar específicamente, por ejemplo, del color de piel. En el caso del color de piel, estamos hablando de 3 genes que tienen sus alelos correspondientes
y entonces la combinación a la hora de formar gametos y después en la fecundación, pues ya va a generar una infinidad de combinaciones, o sea, de tonos de piel, que como vemos aquí con estas niñas de diferentes razas, pues se va a ir manifestando desde lo más claro hasta lo más oscuro. De hecho, hay un catálogo de colores de piel según la raza. Aún dentro de nuestra raza, por ejemplo, que es raza de bronce combinada, amerindia, tenemos muchas tonalidades de piel, no tenemos exactamente el mismo color, y en cada raza también están los más blancos y los menos blancos, y en lo que es la raza amarilla, la raza negra, igual. Entonces, este catálogo de tonos de piel se llama Pantone, y ahí se puede consultar el tono de piel que tenemos. Aquí lo vemos con más claridad. Aquí de lo que hablaba del Pantone, está clasificado el color según la raza y todas las variaciones que se presentan en cada raza. Y bueno, estas variaciones, decía yo, son resultado de la combinación de estos tres genes, determinados como A, B y C, con sus alelos y variantes dominantes y recesivos, cada uno, en donde pues la combinación va a dar una gran variedad de tonos de piel, inclusive dependiendo de la raza. Y como pueden apreciar en este cuadro, pues precisamente estaríamos hablando de desde la piel más oscura hasta la más blanca. Y entre esos dos puntos, pues toda la gama de tonalidades en donde se están combinando esos alelos. Entonces el color de piel, la estatura, la talla, el metabolismo, la resistencia del sistema inmunológico, pues es producto de poligenes. Ahora, estos estudios de, por ejemplo, los poligenes de color de piel han servido mucho inclusive para poder explicar el proceso de evolución del ser humano a través de los miles de años, y también cómo se dio la migración de la especie humana cuando aparece en lo que es la costa este de África, que este sería realmente el punto de origen de la especie humana, y después cómo se fue distribuyendo, cómo fue migrando hacia todas las partes del mundo, conforme iba subiendo a las zonas septentrionales, iban sufriendo mutaciones, selección natural, y se hacía la piel más y más blanca. Y conforme se acerca al Ecuador, se hace más oscura, como pueden apreciar, ¿sí? Entonces, esto sería una explicación, el estudio de las razas en el ahora y en el pasado, para explicar la misma evolución del hombre. Entonces, también para eso sirve estudiar genética. Bueno, otro tipo de herencia no mendeliana es la determinación del sexo. ¿Por qué? Porque primeramente no se realiza a nivel de genes, sino a nivel de cromosomas. Ya mencionábamos al principio que los cromosomas, hay un par en los organismos eucariontes que es los cromosomas sexuales. Pueden ser XX para la hembra o XY para el macho. Y entonces cuando se forman los gametos, ya sea óvulos o espermatozoides, va a quedar segregado cada uno de estos cromosomas sexuales en esos gametos, y en el momento de la fecundación, pues si se fecunda un óvulo con un espermatozoide que trae cromosoma X, pues se va a formar una hembra. Y en el caso de si se fecundan los óvulos X, porque siempre va a ser X, en el caso de los óvulos, gametos femeninos, si se fecundan con un espermatozoide que traiga el cromosoma Y, pues se va a formar un macho. Y esto aplica para, recuerden, todos los seres
que tienen reproducción sexual y no es exclusivo de los seres humanos. Entonces, la determinación del sexo no es mendeliana. ¿Por qué? Porque habla de cromosomas. Pero además, también, si vemos cómo se segregan en oportunidad de combinación para fecundarse y formar ya sea machos o hembras, en este caso hembras y en este caso machos, hembras, machos, pues si vemos los resultados posibles es 50% hembras, 50% machos, o sea que esa proporción no es parecida a lo que plantean las leyes de Mendel. Por eso también se llama herencia no mendeliana. Entonces, para poder saber la probabilidad o proporción de formación de machos y hembras, pues es precisamente cruzar con este cuadro de Punnett estos posibles gametos y la unión y resultado probable es 50% hembras y 50% machos. Ahora, también hay otro tipo de herencia que está ligada a esos cromosomas sexuales y por eso es que se llama herencia ligada al sexo. Por ejemplo, en este caso, estos dibujitos están indicando que se trata de, que es la mosca de la fruta o llamada mosca drosófila, Melanogaster, en donde se llegan a presentar mutaciones en genes en lo que es los cromosomas X. Entonces, si por ejemplo vemos aquí esta cabecita de esta hembra que tiene los ojos rojos, se dice que es una hembra normal. Pero si vemos esta cabecita de este macho, porque es XY, tiene ojos blancos, quiere decir que este organismo en su cromosoma X tiene una mutación que hace que cambie el color de ojos, de rojo a blanco. Y entonces si se cruzan estas dos mosquitas y se fecunda esta hembra con este macho, sus espermatozoides se van a segregar, por un lado el X y el Y, por otro lado, pero ahí el X va a llevar el gen asociado en ese cromosoma que tiene la mutación para ojos blancos. Sin embargo, este cromosoma, si fecunda este espermatozoide a este óvulo normal, silvestre, que así se le llama, pues se va a formar una hembra, pero que aunque tiene el cromosoma con el gen mutante del padre, no se va a manifestar el color de ojos de la hembra porque está presente un cromosoma silvestre que tiene el gen normal y eso lo hace dominante. Entonces, como vimos anteriormente, cuando hay, aunque sea un solo alelo dominante, se manifiesta el rasgo dominante, ¿sí? Entonces, aquí la hembra tiene ojos rojos, pero es portadora, ¿sí? Aquí va a ser portadora del alelo que está en el cromosoma X. Ahora, si este gameto con el cromosoma X fecunda a este gameto con el cromosoma X normal, pues va a dar a un macho y el color de los ojos pues va a ser normal. ¿Por qué? Porque este cromosoma es silvestre, es normal, y este Y no es homólogo y no se manifiesta otro rasgo más que el dominante. Entonces por eso este macho tiene ojos rojos. Ahora en este otro caso pues pasa lo mismo, siguen siendo hembras con ojos rojos, pero las dos son portadoras, entonces tienen toda la probabilidad de que sean todas las hembras portadoras porque heredaron este cromosoma. Y ahora en el caso de esta cruza, como este es normal, saludable, silvestre, se cruza con este, se fecunda con este gameto que trae el cromosoma Y, pues da también descendencia de machos normales, ¿sí? Entonces en esta cruza
el 50% de la descendencia va a ser portadora y todas son hembras. Y en este caso los machos son normales. Pero ¿qué sucede si se cruzan para el F2 hembras portadoras con un macho de ojos rojos, o sea, normal? Pues va a suceder que se segregan de nuevo los cromosomas con los alelos correspondientes, y entonces si se cruza, si se fecunda este óvulo con este espermatozoide, lo que va a originar es una hembra con ojos rojos que va a ser normal. Pero también si se cruza con esta que trae el alelo, el mutante, entonces va a ser portadora, pero va a tener los ojos normales. Ahora, si se fecunda este cromosoma Y, que lo lleva el espermatozoide con este óvulo, pues va a dar un macho normal, porque este cromosoma es normal. Sin embargo, si este fecunda a este óvulo que trae el cromosoma con el alelo mutante, ¿qué va a suceder? Pues que se va a formar un individuo que tiene cromosoma XY, macho, pero con el alelo mutante, y entonces se va a manifestar el color mutante, en este caso es el color blanco, ¿ok? Entonces cuando se genera la F2 vamos a tener lo siguiente: una hembra normal, un macho normal, una hembra portadora pero normal de ojos rojos y un macho mutante con el color blanco en los ojos. ¿Sí? Bueno, entonces ese sería el resultado para la F2. En el caso de herencia ligada al sexo, en este tipo de organismos que son las mosquitas drosófilas o moscas de la fruta. ¿Y qué creen? También hay herencia ligada al sexo en humanos. Y se puede explicar con un caso muy interesante, histórico, de la reina Victoria de Inglaterra, en el siglo XIX, porque ella era portadora de un gen mutante en uno de sus cromosomas X que generaba hemofilia en los hijos varones que tuvo, y además heredó también a sus hijas. En algunos casos se segregaron esos cromosomas con el gen mutante en su descendencia femenina. Y bueno, vamos a ver, para poder entender bien esto hay que ver lo que es un árbol genealógico o pedigrí, y que es el arreglo de una familia a partir desde los parentales. En este caso podría ser los abuelos, luego los hijos y con sus esposas o esposos, y luego su descendencia hasta los nietos. Entonces, estos árboles genealógicos o pedigrí se representan, por ejemplo, para el hombre con un cuadro, o para el macho un cuadro, para la hembra o mujer un círculo, y aquellos que tienen la alteración mutante se les colorea o rellena con un colorcito, y si es portador se le pone la mitad de relleno. En el caso de las mujeres, que es en el que, o hembras que pueden ser portadoras, se pone la mitad de un color y la demás se deja en blanco. Entonces, con esta explicación podemos entender precisamente cómo es que se pueden detectar quiénes eran normales, quiénes eran portadores en un árbol genealógico, y se puede incluso detectar quién podría haber tenido descendencia con alguna enfermedad o una alteración. Entonces, con esta breve explicación, pues vamos a ver lo que es el árbol genealógico de la reina Victoria. Partimos de que la reina Victoria era portadora, o sea que uno de sus cromosomas tenía un alelo mutante para la hemofilia. Ella no presentaba la enfermedad, simplemente era portadora. Se casó con el príncipe Alberto
que era normal, saludable, y tuvieron descendencia. Si se fijan, muchos hijos, porque así eran los reyes, debían tener muchos hijos para regarlos por todo el mundo, literalmente como príncipes y posibles reyes a futuro o reinas. Entonces, como podemos apreciar aquí, el color blanco está señalando que es normal o sano. La mezcla aquí de mitad y mitad señala a una mujer portadora, una hembra portadora, y en el cuadro negro está indicando el organismo o el macho, o en este caso el hombre afectado, o sea, quien sí tenía hemofilia. Entonces, de todos los hijos que tuvieron una hija portadora, un hijo que sí sufrió de hemofilia y otra hija portadora. En este caso, bueno, aquí nada más hay un error porque no está marcada la unión de aquí de Beatriz, pero aquí sale una línea para tener estos hijos. Bueno, entonces, como pueden apreciar, a partir de las portadoras, de las hijas portadoras, también tuvieron hijos, serían los nietos de la reina Victoria, en donde podemos apreciar que tuvieron hijos sanos, hijas portadoras y además descendencia enferma de hemofilia. Y en el caso de Leopoldo, aunque él no falleció por tener la enfermedad, pero sí tuvo hijas portadoras. Y si se fijan, así también con Beatriz, que por ahí tuvo a esta Victoria Eugenia, que era portadora, y que posteriormente llegó a ser también reina de Inglaterra. Y como se pueden dar cuenta, se regó hasta la primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver cómo este alelo mutante fue regado a esta descendencia y es herencia ligada al sexo. Ese sería el árbol genealógico de la reina Victoria Eugenia, o sea, la nieta de la reina Victoria, en donde pues apreciamos que también tuvo descendencia sana, pero también hijos con hemofilia. Y bueno, aquí está el signo de interrogación, quiere decir que no se sabe qué pasó con estos hijos, si tuvieron o no tuvieron todavía herencia ligada al sexo. Y ese sería entonces el caso de la reina Victoria. Entonces las personas con hemofilia transmiten la enfermedad a sus hijas exclusivamente como portadoras, no padecen la enfermedad, pero al ser portadoras pueden transmitir ellas también a su descendencia en un 50% de sus descendientes. Y bueno, finalmente hay otras enfermedades que están asociadas a los cromosomas sexuales, o sea, herencia ligada al sexo, como es el caso del daltonismo. También puedo citar la calvicie prematura en hombres. Pero en el caso del daltonismo, que es la incapacidad para distinguir alguna diferencia entre ciertos colores, pues hay algunos tipos que es el rojo o el verde o inclusive el azul que no se pueden ver y se perciben igual. Inclusive hay pruebitas sencillas que se ponen así como láminas de colores y se llaman láminas Ishihara. Si ustedes están viendo los números, obviamente no son daltónicos. Si ven por ahí una letra, también resulta que no son daltónicos, son normales. Y los que no los ven, pues sería una forma de saber que son daltónicos, ¿sí? Entonces, decía yo, el del daltonismo también es una herencia ligada al sexo y se segrega de la misma forma que lo que vimos de la hemofilia. Igual la calvicie prematura. Cuando hablamos de calvicie prematura estamos hablando de hombres que empiezan a quedarse calvos desde los 20 y tantos. No quiere decir que todos los que tienen calvicie es este tipo de herencia ligada al sexo, ¿sí? Hago esa aclaración. Y bueno, pues entonces esto sería todo el conjunto de herencia no mendeliana que no sigue los porcentajes establecidos por las leyes de Mendel, que tienen otros patrones de comportamiento en el proceso de transmisión de los rasgos,
y que pues están presentes en una gran cantidad en la mayoría de los seres vivos, o sea, en todos los eucariontes. Y bueno, eso sería todo, chicos.